Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Hay momentos en la vida cuando todo parece perdido, cuando todo parece contraponerse, cuando todo cambia. Te encuentras quizás rodeado de enemigos, caminas como en un campo de arenas movediza, como en un campo minado. La prueba no parece acabar, no parece tener fin. Pero cuando todo parece perdido, debemos confiar en nuestro Dios. Ese es nuestro tema para hoy. Cuando todo parece perdido, confía en Dios. El salmista David escribió el Salmo capítulo 25 en circunstancias muy parecidas. Pero su relación con Dios era tan, pero tan profunda que él sabía que podía confiar en su Dios. David, en todos los momentos de su vida, en todas sus experiencias, buenas, malas, difíciles, él aprendió a depender y a confiar en su Dios. Cada día, cuando nosotros conocemos más a nuestro Dios y sabemos quién es Él, podemos confiar en nuestro Dios, aunque todo parezca oscuro, aunque las circunstancias parezcan ir en contra nuestra, aunque la tormenta parezca no acabar. Nosotros podemos estar tranquilos y confiar en nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es poderoso, porque nuestro Dios va delante de nosotros. David sabía que en Dios podía confiar, en Dios podía descansar. En Mateo capítulo 11, versículo 28, nosotros encontramos las palabras del Señor Jesús que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. David era el rey de Israel. David amaba a Dios. David conocía cómo obraba el Señor. David había peleado múltiples batallas en su reinado y antes de ser el rey de Israel. Gozaba de una gran reputación. La gente se le unía. Poseía gran coraje. Era un hombre valiente, diestro en la guerra. Pero un día todo parece cambiar y todo parece ir en su contra. La vergüenza tocaba a su puerta. Ahí lo describe en el Salmo capítulo 25. Sus enemigos le rodeaban. Él dice que sus enemigos se habían multiplicado. Le tendían trampa, red, querían hacerle caer, querían hacerle prisionero. Llegó un momento cuando el salmista estaba muy, pero muy afligido. Se encontraba solo. Sus angustias se habían aumentado. Las fuerzas de su juventud ya no le acompañaban. Estaba oprimido por el pecado. Le había fallado al Señor. Pero todas estas cosas David no las oculta al Señor. De hecho, todas las cosas nuestras están descubiertas ante los ojos de nuestro Señor, ante los ojos de nuestro Dios. Pero en esa relación tan profunda que el salmista llevaba con Dios, él se acerca y le comenta su situación. Cuando pasemos por momentos difíciles, tú y yo, con plena confianza, nos podemos acercar a nuestro Dios y expresarle lo que nos acontece. Le podemos contar al Señor nuestro dolor, nuestras aflicciones. Le puedes contar al Señor si de repente te sientes rodeado de enemigos, si quizás los que antes te acompañaban ya no están, si las fuerzas han decaído. Todo lo que sientas,
en plena confianza, en plena dependencia, en esa relación con el Señor, se lo puedes contar. Puedes acercarte a Él, puedes acudir al Señor, puedes ir a Él y decirle al Señor todo lo que hay en tu corazón. Comentarle todas las cosas que estás viviendo, porque los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos. Cuando todo parecía perdido, David levantaba su alma al Señor. Dicen los versículos 1 y 2, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. A él levantaba su alma. Y le decía, Señor, mis enemigos se quieren alegrar de mi situación, pero te tengo a ti, voy a ti, Señor. Todo lo que me está aconteciendo lo llevo a ti. Señor, no permitas que yo quede avergonzado. Nuestro Dios nunca va a dejar que sus hijos queden avergonzados, porque Él es nuestro Dios. En todas circunstancias podemos ir a nuestro Señor y levantar al Señor nuestra mirada. No permitas que las circunstancias te desvíen del Señor. Acude al Señor, míralo a Él, levanta tu alma hacia el Señor. En todo momento puedes acudir a nuestro Dios. David sabía quién era Dios, cómo era el Señor, le conocía, él sabía cómo operaba el Señor. Él aprendió a conocerlo en todo ese tiempo desde que nació, en su niñez, cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, cuando Saúl le perseguía, cuando él empezó su reinado en Israel, cuando él gobernaba en Israel. Él aprendió a conocer a Dios y a depender de Él, a relacionarse con el Señor, a relacionarse con su Dios. Nosotros debemos aprender a conocer nuestro Dios. Porque cuando pasemos una circunstancia difícil, un momento de dolor, un momento de angustia, nosotros sabemos quién es el Señor y podemos acudir a Él y aferrarnos a nuestro Señor. En el versículo 15 de este capítulo 25 de los Salmos, David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Él no mira la situación, pero sí mira al Señor. Siempre Él sacará mis pies de la red. Las pruebas parecen alargar nuestros días, pero tú y yo, los que hemos confiado en el Señor, los que creemos en el Señor, los que confiamos en las promesas del Señor, los que sabemos cómo es nuestro Dios y cómo opera nuestro Dios, nosotros tenemos esperanza en nuestro Dios, en nuestro Señor. Pide al Señor dirección. Tú también en este día puedes pedir al Señor dirección. David lo reiteró en diferentes ocasiones. David lo reiteró varias veces. Y en este salmo, en el versículo 4, le decía al Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. David no quería extraviarse. David no quería tomar decisiones aisladas de Dios. David quería que el Señor fuera delante de él, que le ayudara, porque sabía que estaba en peligro su vida, porque sabía que le habían tendido red. Entonces le dice, Señor, enséñame tus sendas. Él sabía que había pecado y va al Señor y le dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Enséñame, muéstrame, encamíname. Él quería que Dios tomara las decisiones por él.
El Señor sustenta nuestros pasos. Es Dios quien hace perfecto nuestro camino. Él es el que hace entender el camino en el cual debemos andar. Cuando todo parece en contra, Él nos dirá qué hacer. En el versículo 15, Él estaba allí aferrado al Señor. En el versículo 10, Él dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. David clamó al Señor. David dependía del Señor. David necesitaba que el Señor le mostrase qué hacer frente a los momentos difíciles, frente a las pruebas, frente a las circunstancias adversas. Cuando la tormenta parece ir en nuestra contra, nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Dios y Él sabrá lo que nos ha de decir, y nosotros, habiendo recibido la dirección de nuestro Señor, podemos proseguir y podemos enfrentar la prueba, la situación por adversa que sea. Si has pecado, si le has fallado al Señor, puedes acudir al Dios de toda gracia. David se acercó al Señor. En el versículo 11, Él le dice, por amor de tu nombre, oh Dios, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Sus rebeliones las confesó ante el Señor. En el versículo 18, Él le dice a Dios, a su Señor, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira, Señor, mi aflicción y perdóname. Hoy tú le puedes decir al Señor también que mire tu condición y puedes acercarte a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado y decirle al Señor que te perdone todos tus pecados. Él no escondió. Él le dijo al Señor, tú perdonarás mi pecado que es grande. No lo minimizó. Ante el Señor confesó lo que había hecho, sus transgresiones, su pecado lo trajo al Señor. De hecho, nuestro Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando vamos a la presencia del Señor, cuando acudimos a Él, cuando entregamos todo al Señor, cuando confesamos nuestras faltas al Señor, la palabra nos dice que Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con su sangre vertida en la cruz del Calvario, Cristo Jesús limpia nuestros pecados, limpia nuestras maldades, limpia nuestras rebeliones, de manera que tienes esperanza. Si vienes a Jesús, le confiesas tus pecados y le pides perdón y cambias de actitud frente al pecado. Isaías capítulo 55, versículo 7 nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Oye bien, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, el cual va a tener de él misericordia. Oye bien, para el pecador hay esperanza si viene al Señor con un corazón arrepentido. Para el pecador hay esperanza porque Dios es un Dios de misericordia.
David decía, todas las sendas del Señor son misericordia y son verdad. Así que si estás perdido, puedes decirle al Señor que te encamine. Si has pecado, puedes venir al Señor, confesar tus pecados, porque el Señor es amplio en perdonar. En Dios tenemos esperanza. Cuando todo parezca perdido, cuando no halles salida, aférrate a Dios. Aférrate a su carácter. Confía en Él. En toda la relación que David llevaba con Dios, él aprendió a conocer el carácter de Dios. Y en este Salmo, capítulo 25, él en diferentes momentos, él describe el carácter de Dios. Él menciona cómo es el Dios en el cual él confía. En medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, cuando todos te dejen, cuando te sientas solo, cuando te sientas muy afligido, cuando sientas que todo va en contra tuya, acércate a Dios. David decía que su Dios no lo dejaría en vergüenza. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Pero los hijos del Señor tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que no nos deja en vergüenza, no nos deja caer en vergüenza. David sabía que Dios no lo dejaría en vergüenza y confió en el carácter de Dios. Le conocía, sabía quién era Dios. Y él dice, mi Dios es un Dios piadoso, es misericordioso, es inmutable, no cambia. Su misericordia es eterna, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Mi Dios es bueno. Un Dios bueno no hará ninguna cosa mala en contra tuya. Un Dios bueno te ayudará cuando te acerques a Él y reconozcas quién es Él. Mi Dios es recto. Mi Dios no hace nada torcido. Mi Dios obra en verdad. Mi Dios obra según sus promesas. Mi Dios cumple su palabra. La palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra del Señor permanece para siempre. Él cumple lo que te ha prometido. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Las promesas de Dios, lo que te ha dicho que hará contigo, lo hará. Dios ama su nombre. Y Dios responderá a ti según su nombre. Dios es perdonador. Dios es compasivo. Nuestro Dios es digno de confianza. Cuando creas que todo está perdido, en ese Dios puedes tener esperanza. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. En Él puedes encontrar dirección. En Él puedes encontrar esperanza. En Él puedes encontrar libertad. En Él puedes encontrar perdón. Nuestro Dios te libra de condenación. Nuestro Dios es grande. David descansaba en Dios y tú también puedes hoy escoger descansar en el Señor. En Dios hay salvación. Acudió a Dios cuando todos le habían dejado. Miró al Señor y no miró las circunstancias. Trajo al Señor su dolor y su aflicción. Pidió dirección y liberación. Pidió perdón
confesó su pecado y no lo minimizó. Hoy puede ser el día en que tú con un corazón contrito y un corazón humillado te acerques al Señor para encontrar salvación, para encontrar vida eterna, para encontrar redención, para ser librado de tus enemigos, para encontrar en el Señor lo que tu alma necesita. Si deseas hacerlo, allí donde estás, puedes acercarte a Dios y de manera muy personal contarle lo que estás atravesando. Decirle al Señor lo que te sucede. Confesarle tus pecados, tus maldades, sabiendo que hay un Dios que es grande en misericordia, que es amplio en perdonar. Oremos. Padre, gracias, porque cuando todo parece perdido, tú estás con nosotros. Porque te tenemos a ti, al Dios de toda gracia, a ese Dios grande, a ese Dios bondadoso, a ese Dios compasivo, a ese Dios infinito en poder, a ese Dios que cumple sus palabras, a ese Dios que nos rodea con amor, con misericordia, a ese Dios que nos da el manto de gozo en vez de luto, en vez de espíritu angustiado. Ese eres tú, el Dios grande, el Dios temible. Y hoy, Señor, nosotros te bendecimos. Hoy escogemos adorarte. Hoy escogemos, Padre, mirar a ti. Hoy escogemos la dirección que viene de ti. Hoy pedimos que tus caminos sean mostrados a nosotros. Hoy pedimos, Señor, ser enseñados por ti. Hoy pedimos que tú nos guardes, que tú, Señor, nos encamines en tu verdad. Gracias por ser ese Dios grande y temible. Gracias por ser ese Dios grande en misericordia. Gracias por ser ese Dios compasivo, misericordioso. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias porque nos rodeas con tu misericordia, con tu verdad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.